buenos días, señora Patricia, señora Norma. Buenos días. Doctora Muñoz. Buenos días. Un gusto tenerla aquí. Hoy día, jueves 26 de agosto, ¿cierto? Lo habíamos conversado con la doctora hace una semana atrás. Y ella, dentro de las actividades del mes del corazón, nos va a acompañar hoy día para hablarnos de enfermedades cardiovasculares. La doctora Muñoz trabaja en el CEFAM 2 de septiembre. Así es que dejo a nuestras panelistas, dejo a nuestra Patricia, a nuestra Normita, que si quieren saludar aquí a la doctora para que después ella tome la palabra y conversemos. Sí, buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días. Un agrado tenerla con nosotros. Gracias. Para mí es un regalo, una bendición tenerla y poder escucharla hoy día a la distancia, desde el campo. Qué Así bueno. es que, bienvenida, doctora. Muchas gracias. Para mí también es un agrado poder conversar con usted y poder entregarle un poco de la información que quizás les pueda servir para entender un poco más sus enfermedades, por qué nos controlamos, qué es lo que controlamos y cuáles son los factores de riesgo, las complicaciones que puede tener todas las enfermedades cardiovasculares. Ya, Gracias. Entonces, doctora. Javi, muchas gracias. Te dejamos aquí. Yo me voy a retirar un poquitito para ir viendo las preguntas que nos hacen las personas que nos van a estar viendo hoy día aquí en este en vivo que vamos a hablar de enfermedades cardiovasculares. Te lo agradezco nuevamente, así que adelante, Javi. Perfecto. Entonces me quedo con la señora Patricia y la señora Norma. Miren, yo quiero ir conversando, pero que ustedes igual me vayan interrumpiendo cuando no entiendan algo, les queda alguna duda. Ya, la idea es que sea una conversación para que la gente también vaya entendiendo y ustedes puedan también transmitir las preguntas y las dudas que generalmente también me hacen acá en el CEFAM. ¿Ya? Bueno, como decíamos, el mes de agosto es el mes del corazón, por eso a mí me pidieron que pudiera dar esta entrevista con ustedes con respecto a las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Debido a que existen muchas enfermedades cardiovasculares y muchos pacientes que la padecen, tenemos lo que se llama el programa de salud cardiovascular, ¿ya? Que eso es un programa que se implementó, que tenemos todos los CEFAM de la misma forma, donde nosotros agrupamos estas enfermedades. Usamos algunos criterios para ingresar a este programa y así poder seguir un control estricto de las patologías con los pacientes, ¿ya? ¿Por qué es importante las enfermedades cardiovasculares? Porque las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Chile, ¿ya? Y la verdad es que los factores de riesgo cardiovasculares pueden ser modificables y no modificables. Por eso es muy importante mantener los factores de riesgo modificables a raya, ¿ya? Y tratar de mantener ciertos estándares para que no se desarrollen estas enfermedades, ¿ya? Las enfermedades cardiovasculares, como la gente conoce, son, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, todo lo que tenga relación con el corazón y con nuestro sistema en general, ¿ya? Nuestro sistema circulatorio. Por ejemplo, las enfermedades también arteriales periféricas, las personas que han tenido algún infarto también entran dentro de este grupo de pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, ¿ya? La verdad es que se estima que gran porcentaje de los accidentes cerebrovasculares y los infartos se podrían prevenir preveniendo o mejorando los factores de riesgo, ¿ya? Tiene una etiología que es multifactorial, que se debe a muchas cosas. También no hay que olvidar la parte genética, que es algo muy importante, pero como siempre le hago hincapié a mis pacientes, yo soy muy pro en educarlos y que los pacientes conozcan sus patologías para que así se puedan hacer cargo de sus propias enfermedades. ¿Se va entendiendo lo que estamos conversando? Sí, sí, doctora. Perfecto, doctora. Ya, tenemos factores de riesgo, que es lo que nos pueden llevar a esta enfermedad cardiovascular, que como yo les decía, la hipertensión, la diabetes, los infartos, la dislipidemia, que es un concepto que los pacientes no manejan mucho, pero que sí tienen mucha esta enfermedad, que es cuando los pacientes tienen un nivel elevado de colesterol, triglicéridos, que es como la grasa, se podría decir, en la sangre, ¿ya? Y eso se llama dislipidemia, eso también es una enfermedad cardiovascular, ¿ya?
¿Qué factores de riesgo tenemos? Tenemos los factores, como yo les decía, los modificables y los no modificables. Por ejemplo, los no modificables, yo podría decir un paciente que haya tenido ya un infarto previo, ese es un factor de riesgo para volver a tener otro infarto, pero eso ya no lo podemos modificar, porque si ya tuvo el infarto, no tenemos nada que hacer en este momento, ¿ya? También el sexo masculino es un factor de riesgo. Los pacientes hasta cierta edad, hasta más o menos los 50 años, tienen más posibilidad de tener algún evento cardiovascular al ser hombres. Pero ojo, que después de los 50 años, 55 años, cuando la mujer ya entra en una edad de menopausia, se iguala este factor de riesgo, porque la mujer perdemos esta protección hormonal que teníamos antes, ¿ya? Entonces, por eso uno también puede ver que quizás los pacientes hombres entre 40 y 50 años tienen mucha enfermedad y después la mujer cuando va envejeciendo presenta claramente hipertensión o diabetes en forma más tardía, pero que también la presenta y es de la misma magnitud que lo puede tener una persona de sexo masculino, por ejemplo, ¿ya? Ahora, como les comentaba, también es importante los factores genéticos. Por ejemplo, si mi papá o mi mamá tuvieron un infarto jóvenes, por ejemplo, hombres menores de 50 años, mujer menos de 60 años, también es un factor de riesgo para mí, ¿ya? Que no es modificable. Entonces, si yo sé que mi mamá o mi papá tuvo un infarto previamente, significa que yo tengo que poner más énfasis en cuidarme, ¿ya? Porque eso no lo podemos modificar, ¿ya? Ahora, por ejemplo, factores de riesgo que sí podríamos modificar es, por ejemplo, el tabaco, ¿ya? Todos siempre escuchamos que el cigarro hace mal, pero esta frase, el cigarro hace mal, en realidad es mucho más profunda, porque el cigarro hace mal para muchas, muchas cosas, es factor de riesgo para muchas cosas. Entonces, es muy importante tomar conciencia de, en el fondo, no tener un hábito tabáquico. Y si efectivamente yo ya fumo, pensar en por qué lo hago y qué consecuencias me puede traer a mí a lo largo de mi vida, ¿cierto? También, por ejemplo, otro factor que podríamos modificar es la obesidad, ¿ya? Quiero que después conversemos un poquito más sobre los hábitos alimenticios y tratemos de botar algunos mitos con respecto a esto, porque uno siempre le dice a los pacientes, tiene que bajar de peso, pero nada más que eso. Entonces, yo creo que es más profundo, como les digo, de lo que nosotros creemos el tema de bajar de peso. Así que yo creo que después podríamos conversarlo un poquito más a fondo, ¿ya? Lo otro también, por ejemplo, el sedentarismo. Ya somos una población que somos bastante sedentarios. De repente, por los mismos trabajos que puedan tener las personas, no tenemos tanto tiempo, o de repente pasamos mucho tiempo sentados en un escritorio, y tampoco tenemos mucha actividad física, y eso también es un factor que nosotros, por ejemplo, podríamos modificar, ¿ya? También con la alimentación podemos preocuparnos más del tema del colesterol, etcétera, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, hay bastantes factores de riesgo que podemos modificar y otros que no tanto para no desarrollar estas enfermedades cardiovasculares a largo plazo, ¿ya? Doctora, una pregunta, por ejemplo, ¿qué alimentación no deberíamos consumir las personas que tienen problemas cardiovasculares o cuáles debiéramos? Ya, mire, yo le voy a comentar que como les decía, yo creo que es muy importante la educación y es muy importante nosotros como médicos generar una buena relación con mi paciente para que, por ejemplo, no tengan miedo de hacer estas preguntas, ¿ya? Porque de repente nosotros por ignorancia no nos alimentamos bien o no sabemos qué nos hace bien, qué podemos o no comer, ¿ya? Lo que yo siempre le trato de decir a mis pacientes es que yo nunca les voy a pedir que dejen de comer todas las cosas que les gustan, ¿ya? Pero sí que lleguemos a un equilibrio. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos es muy importante mantener niveles de azúcar bajos, ¿ya? Mantenerlo a un nivel más cerca de la normalidad que niveles altos, ¿ya? Y que ustedes me preguntarán, ¿qué cosas puedo comer y qué no puedo comer? Bueno, se puede comer de todo, pero siempre, como digo, con equilibrio, ¿ya? Tratar de disminuir el consumo de azúcar. Actualmente es súper conocido por todas estas gotitas que le llaman, que son los endulzantes,
También tenemos algunos productos que son naturales, por ejemplo, la stevia. No sé, señora Norma, si en el campo se puede plantar stevia, si usted tiene a alguien conocido que tenga una stevia, una plantita. Eso también sirve harto para endulzar y nos ayuda a disminuir el consumo de azúcar. Además que la stevia, yo les cuento que también ayuda a bajar la presión. Entonces, por ejemplo, si en el día me tomaba yo 2 cafés y le echaba 2 cucharadas de azúcar, lo puedo sustituir por esta stevia o estos endulzantes, y con eso voy a mejorar el tema del azúcar, ¿ya? Porque no voy a estar comiendo tanta azúcar. O, por ejemplo, si antes yo me comía un pastel diario, no se escucha bien. Disminuir esa cantidad. Por ejemplo, en vez de comerme uno diario, comerme uno a la semana, ¿ya? En tema de la hipertensión, también es muy importante reducir el consumo de sal, porque la hipertensión es una enfermedad muy grave, dañina para el corazón si es que no se mantiene controlada. Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos también es mantener una dieta baja en sal, ¿ya? También es importante, con respecto a su pregunta, señora Patricia, que nosotros como CEFAM, como equipos, trabajamos con muchos profesionales unidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo como médico, cuando mi paciente me dice, doctora, ¿y qué es lo que puedo o no puedo comer? Yo le digo, ¿y ha ido la nutricionista? No, es que no me gusta la nutricionista, a veces me dicen, porque me dice que puras cosas, no sé qué, pero en realidad es para educarse, es un recurso que tienen los pacientes que deberían ocupar con mayor frecuencia. En el fondo, si yo no sé qué comer, o si yo no estoy tan, porque nadie les va a decir que ustedes tienen que saber todas las pautas de alimentación, pero si usted asiste a su nutricionista y le hace las consultas necesarias, ella la va a orientar o él la va a orientar a alimentarse de mejor manera, ¿ya? Y así poder tener una alimentación llevadera en el tiempo y no hacer dieta tampoco, no sé si me entienden, porque de repente cuando uno se restringe mucho, al final sale para atrás con la cuestión, porque después no nos gusta la dieta, decimos en realidad no me sirve de nada, no bajo de peso, la doctora me encuentra mal igual, mi examen es tan malo, pero si yo aprendo a alimentarme con los profesionales correspondientes, voy a poder mantener un estilo de vida saludable y no hacer dieta. ¿Me comprenden? Sí, porque la dieta a veces produce ansiedad y al final termina siendo más dañina que no hacerla. Claro, por eso yo creo que es muy importante que ustedes tengan esta confianza para conversar con su médico, con su equipo tratante, su nutricionista, la enfermera, y de repente decirle, ¿sabes qué? En realidad yo no sé qué comer, no sé si lo estoy haciendo bien, ¿podré ver a una nutricionista? Nosotros también los derivamos a la nutricionista porque tienen que tener los pacientes que están en el programa cardiovascular un control con nutricionista, con enfermera, en forma periódica. Y lo otro que en el fondo no olvidarse que, por ejemplo, los médicos, personas como yo, también somos personas, y si ustedes me preguntan, a mí también me cuesta un montón hacer dieta, un montón. Entonces yo la entiendo a usted y entiendo a mi paciente cuando está sentado aquí frente mío, que en el fondo la idea no es mantener una vida limitada y que el paciente se sienta mal con estos hábitos saludables, sino que entender por qué estoy haciendo esto, cómo puedo mejorar mi salud y en el fondo pensando en el futuro, en que no se vayan a complicar y en sentirse mucho mejor. ¿Se entiende? Sí, claramente. Sí, doctora, excelente. Doctora, no sé si me escucha. Sí, en realidad, lo que usted acaba de decir en relación a la atención de nutricionista, de nutricionista o con nutricionista, existe esa, no sé cómo decir, ese argumento en que no, a la nutricionista no voy porque me prohíbe todo. Entonces, como que llega a la casa el beneficiario, para mí, el paciente para usted, llega a la casa como sin hacer el mínimo caso de las recomendaciones o de las sugerencias que hace la nutricionista o el nutricionista, claro. Porque por eso mismo, porque es como que nos sentimos prohibidos de toda una... de toda alimentación, como que no entendemos por qué nos prohíbe tanto, pero con lo que usted nos está diciendo, si hiciésemos caso, si atendiésemos las sugerencias, las recomendaciones de la nutricionista, tal vez allí, como decía un filósofo que leí hace mucho tiempo,
que la alimentación sea tu medicamento y tu medicamento sean los alimentos, tiene muchísima razón usted. Si conocemos el trasfondo que nos ha dado nuestro médico tratante de nuestra enfermedad, caramba, que sería otra la disposición de ánimo y la aceptación de las recomendaciones de nuestra nutricionista. Claro. Es muy razonable aquello. Sí, señora Norma, tiene mucha razón. Gracias. Mire, doctora, con respecto a los infartos, he oído decir que hay formas como darse cuenta cuando estoy frente a un infarto. Digo esto por el hecho de pertenecer al sector rural. Entonces, para llegar a la atención oportuna, si yo me encuentro con un síntoma extraño en mi cuerpo, ¿cómo yo puedo distinguir que estoy frente o estoy haciendo un infarto cardiovascular? Lo digo por lo siguiente, doctora. Yo en este minuto estoy en espera de unos resultados de exámenes clínicos. No sé si así el concepto. Y una de estas noches atrás, apenas me había acostado después de mis oraciones habituales. Me acuesto, me arropo bien, me pongo mi cabezerita de cuello y me quedo en este estado somnoliento de inicio y siento en mi cabeza, lado derecho de mi cabeza, una explosión, como que se revienta un globo que incluso yo hago hacia el lado de mi cabeza. Me quedo pensando que algo me está pasando y que estoy en mi habitación sola y me quedo quieta, pero también reacciono rápidamente, digo, tengo que avisar a mi hija, a mi marido que está al otro lado, tengo que avisar que algo me pasa, Y empecé a sentir como un dolor en la frente, que también en el oído, los oídos me hacían pa, pa, pa. Y me quedo en esa quietud. Después dije yo, ya, he hecho algunos desarreglos con los medicamentos. Hoy día empiezo a hacer memoria. No me tomé mi medicamento para la presión. Me parece mucho que no lo administré en la mañana. Me levanto mejor lentamente de mi cama, camino un tanto y luego digo, no, tengo que reponerme a esto. Claro. ¿Cómo saber entonces? ¿Y por qué me entró este como pánico, doctor, en este minuto? Porque mi madre falleció de un infarto que en el campo le llamamos derrame cerebral. Así, doctora, en un minuto se fue su vida, en un suspiro se fue su vida. Luego, a los 5 años, mi padre tiene también un derrame cerebral, según la creencia campesina o en el nombre que le damos. Y el doctor dijo, efectivamente fue aquello. Lo tuvimos postrado 5 años. Entonces, cuando me ocurre esto la noche atrás, es que digo yo, me está pasando lo de mis padres. Claro. ¿Cómo saber? ¿En qué me puedo fijar yo? Mire, aquí hay 2 temas súper importantes. ¿Ya? Lo primero que quiero comentar, en el fondo, es algo que usted dijo muy bien. ¿Me tomé medicamento o no me tomé el medicamento? Ya, ¿qué pasa? Que generalmente cuando uno no tiene dolor, no tiene molestia, uno dice, ¿para qué me voy a tomar el medicamento? Pero después, cuando yo efectivamente presento un dolor en alguna parte o me asusto, como en su caso, señora Norma, uno dice, chuta, me lo debería haber tomado, y se pone ansioso, se angustia porque dice, en realidad ahora necesito los medicamentos, necesito sentirme bien ahora, pero en el fondo es muy importante recordar que esto necesita ser tratado y necesita ser regulado desde antes que nosotros presentemos una complicación, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Yo muchas veces les repito a mis pacientes, por ejemplo, que la diabetes es una enfermedad que causa daño lentamente, que nosotros no nos damos cuenta. De repente llegan diabéticos que están muy mal compensados porque no se toman sus medicamentos, porque no se inyectan la insulina, porque no siguen una dieta. Y no se sienten mal, se sienten bien, pero los exámenes nos están diciendo que algo pasa, que no está cumpliendo con su tratamiento, y empieza a pasar el tiempo
5 años, por ejemplo, y después este paciente resulta que termina con una amputación debido a que no se ha cuidado la diabetes, y ahí es cuando los pacientes se arrepienten, ¿cierto? Entonces, es muy importante el tema que usted está tocando, porque en el fondo, ¿por qué no me tomo mis medicamentos? Estoy siendo irresponsable con mi salud, conmigo misma, ¿me entiende? Y eso es un tema que a mí me gusta tratar de educar a los pacientes, y me gusta también que los pacientes se empoderen un poquito más, se hagan dueños de sus enfermedades y sepan por qué se están tomando los medicamentos, ¿ya? Por ejemplo, como le decía, mantener la presión a unos niveles de rango normal es muy importante porque tiene muchas complicaciones si yo mantengo mis niveles de presión altos. Y una de esas puede ser el accidente cerebrovascular, ¿me entienden? Que es lo que usted me contaba de que le había pasado a sus padres. Entonces, si yo no entiendo por qué me estoy tomando los medicamentos para la presión y qué cosas puedo evitar, probablemente no voy a ser consciente de que tengo que tomármelo rigurosamente, ¿ya? Y ahí entramos en otro tema también, señora Norma, que de repente nosotros los médicos le indicamos a los pacientes, por ejemplo, tómese un paracetamol en la mañana y un paracetamol en la noche, y eso uno lo indica en la receta, y en farmacia, acá en el Cefam, es lo que le entregan, ¿ya? Pero cuando yo le pregunto a mi paciente, señora Norma, ¿y qué medicamento está tomando? Me dicen, los que están en el carnet, doctora. Y yo le digo, pero a ver, présteme el carnet, sin mirar, ¿qué está tomando usted? Y me dice, me tomo un paracetamol nomás. Y yo le digo, pero ¿por qué si el paracetamol lo tiene indicado en la mañana y en la noche? Y me dice, no, es que me tomo uno nomás porque en realidad no quiero tomarme el otro. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿por qué no está cumpliendo con su tratamiento? ¿Se le olvidará? ¿No entenderá para qué sirve? ¿No le dará la importancia? Y me pasa también que, por ejemplo, los pacientes no se toman sus remedios de la presión, y cuando yo los controlo, tienen la presión muy alta, ¿ya? Y yo estoy creyendo que se están tomando sus medicamentos. Entonces, ¿qué hago? Ajusto la terapia y le agrego un nuevo medicamento para bajar la presión. Pero resulta que cuando el paciente se empieza a tomar sus medicamentos bien, como antes no tomaba nada y ahora se los tomó bien, la presión puede caer bruscamente, ¿me entiendes? O más que eso, puedo estar dándole más medicamentos que el paciente no necesita, y está tomando más fármacos, y estamos generando una polifarmacia, porque al final, bueno, ustedes mismas saben, quizás ustedes también toman estos tipos de medicamentos, saben que uno después termina con una lista inmensa de medicamentos, y para nadie es grato tomarse 5 medicamentos al día, 6, 7, en la mañana, al mediodía, en la noche. Entonces, lo que tenemos que lograr nosotros, y para eso necesitamos los médicos y los profesionales de la salud, necesitamos generar una alianza médico-paciente donde ustedes puedan ser sinceros con qué medicamentos se toman, cómo se los toman, y en el fondo que nosotros podamos tener claridad de si están siguiendo o no su tratamiento, porque lo que yo también siempre les digo a mis pacientes, que ustedes no se tomen el medicamento, a mi salud no le va a influir en nada, pero lo que yo quiero es que ustedes estén bien compensados, ¿se entiende? Doctora, aparece una pregunta de la señora Victoria Acevedo, que dice que buen tema, felicitaciones. Dice, soy hipertensa controlada. Me gustaría saber cuáles son los síntomas de un accidente vascular. Ya. ¿Se puede, dice, ¿se pueden predecir? Gracias. Muy clara la doctora para explicar. Ya. Por eso, como les decía, se pueden predecir. En el fondo, si yo tengo mal mis patologías, si yo estoy con sobrepeso, si yo no controlo mi diabetes, si yo tengo mi presión por las nubes, si yo no sigo los controles, probablemente yo puedo decir, claro que lo puedo predecir, porque si estoy siendo irresponsable con mi salud, probablemente voy a llegar a una complicación, ¿ya? Y sí, también hay algunos síntomas, como también decía la señora Norma, que me estaba preguntando en el fondo cómo yo puedo darme cuenta si estoy en el campo, si estoy sola. 2 cosas súper importantes, el accidente cerebrovascular y el infarto al corazón, ¿ya?
todos sabemos que cuando nos duele el pechito es algo que hay que ponerle ojo, ¿cierto? Pero hay que diferenciar, y es importante diferenciar entre lo que es de suma gravedad y lo que no es tan grave, ¿ya? ¿Qué quiero decir con algo grave? Los síntomas de un infarto, por ejemplo, al corazón, se caracterizan por tener un dolor torácico acá en el pecho opresivo, ¿ya? ¿Qué quiero decir con opresivo? Se describe a veces como que si se me sentara un elefante en el pecho, ¿ya? Como que te aprieta, te presionan acá en el pecho, ¿ya? Distinto es, por ejemplo, cuando yo tengo, no sé, una picazón en el pecho, una molestia en el pecho, no es lo mismo, ¿ya? Es un dolor opresivo, como si me estuviese alguien cargando acá en el pecho, ¿ya? Además de eso, también se puede reconocer porque va a ser un dolor persistente, que es de mucha intensidad. Por ejemplo, a mí me empieza a doler ahora el pecho y nosotros, no sé si ustedes le han preguntado alguna vez, señora Norma, señora Patricia, ¿cuánto le duele del 1 al 10? Siendo 10 el máximo del dolor. El dolor del infarto es un dolor de intensidad mayor a 8, cerca del 10, un dolor que duele, pero muchísimo, ¿ya? Que es opresivo y que me duele y que me duele y que me duele. No es como una molestia nomás, es un dolor importante, ¿ya? Además de eso, un dolor que generalmente no se me pasa, de repente me corro para un lado, quizá hice un movimiento brusco, pero no se me pasa el dolor, no se me pasa, sigue ahí. Y también se puede caracterizar por irradiarse, por irse a algún lugar. Se describe que, por ejemplo, como el corazón está a este lado, la irradiación podría ser hacia el brazo izquierdo, ¿ya? O hacia la mandíbula, hacia arriba también. Hay que ponerle mucho ojo porque uno cree que el infarto se caracteriza por estar acá, pero cuando sube el dolor a la mandíbula o se va a los brazos, también hay que ponerle mucho ojo, ¿ya? También, miren, otra cosa importante con respecto al infarto al corazón, y después les voy a comentar del accidente cerebrovascular, que los pacientes diabéticos, los pacientes con algunas patologías, de repente no hacen el típico dolor de infarto, ¿ya? De repente no tienen las mismas sintomatologías. Por ejemplo, un paciente adulto mayor, un paciente diabético, no hace los mismos síntomas. De repente no tiene esta sintomatología tan característica del dolor opresivo, ¿ya? Pero sí puede presentar el paciente, por ejemplo, agitación, estar quejumbroso, estar con mucha sudoración, estar como agitado, ¿se entiende? Sí. Entonces, por eso a los dolores en el pecho hay que ponerle mucho ojo y es importante saber reconocer. Doctora, porque está... Si es un dolor, insisto, que es permanente, que es opresivo, de mucha intensidad, entonces hay que ponerle ojo, ¿ya? Y como decía, volviendo a la pregunta, ¿es predecible o no es predecible? Sí. Señora Patricia, si yo tengo mis enfermedades mal compensadas, si yo no me cuido, probablemente voy a llegar a una complicación, ¿me entiende? Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo decir, sí, es predecible. Ahora, cuando ya comienzo con el cuadro clínico, cuando ya me duele el pecho, todo eso, también podría decir yo que puede ser predecible, porque ahí es cuando uno tiene que consultar al médico, ¿ya? Y también por eso es importante tener sus controles al día, porque, por ejemplo, nosotros tomamos el electrocardiograma, que tenemos que tener anualmente en los pacientes. Entonces, si yo antes vi en mi electro que no había ninguna alteración, puedo pensar que, por ejemplo, este infarto es una anomalía nueva que se descubrió ahora, ¿me entiende? Pero si yo, por ejemplo, antes tenía en mi electrocardiograma alguna evidencia de un infarto antiguo, yo puedo pensar que efectivamente voy a tener más riesgo de hacer otro infarto, ¿ya? Y con el tema del accidente cerebrovascular, también es importante reconocerlo. Generalmente uno puede distinguirlo porque puede tener algunos síntomas como, por ejemplo, dificultad para hablar, ¿ya? Como que el paciente empieza a hablar así como medio traposo, como que no se le entiende, como que se enreda la lengua, ¿ya? También otra sintomatología del accidente cerebrovascular puede ser que, por ejemplo, una parte de mi cara o de mi cuerpo ya no me esté respondiendo, como que empiezo a perder la fuerza de uno de los lados. Por ejemplo, que se me caiga el ojito de un lado, o que pierda la fuerza de mi lado derecho, por decirlo, ¿ya? También, por ejemplo, que de repente estoy caminando y me siento como un poco descoordinado para caminar, como si estuviera ebrio, así como que no puedo seguir bien el camino. Eso también es un signo de alarma,
¿ya? Porque en el fondo, si yo ahora le estoy hablando a usted, señora Patricia, y estoy comentándole todo esto, y de repente usted me ve que empiezo a hablar así más lento, que no se me entiende, es porque efectivamente algo está pasando, ¿ya? Claro. Y si además, por ejemplo, yo en mis controles anteriores tenía la presión elevada, el médico me ajustó el tratamiento y aún así yo no lo tomo, entonces vuelvo a la interrogante y le pregunto a usted ahora, señora Patricia, ¿usted cree que es predecible o no? Sí, si no estoy siguiendo como debe ser tomar medicamentos a la hora, ordena, es predecible que me pueda pasar un accidente vascular o un infarto. Sí, en ese sentido sería predecible. Doctora, dígame. ¿El paro cardíaco y el infarto es lo mismo o son cosas distintas? Son conceptos que de repente se pueden confundir, pero que no, estrictamente no es lo mismo. A ver, el infarto al corazón es cuando hay una parte del corazón que no puede recibir el suministro de sangre necesario para funcionar. ¿Ok? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el infarto puede ser de distintos grados, de distinta magnitud. Si a mí se me tapa un vasito que irriga el corazón, o sea, que manda sangre al corazón y es de tamaño pequeño, por ejemplo, puede que muera solo una parte pequeña de mi corazón, pero mi corazón igual va a seguir funcionando, ¿ya? Y eso es un infarto al corazón, un IAM que nosotros abreviamos, infarto agudo al miocardio, ¿ya? Que es el músculo del corazón. Si yo tengo un infarto que me abarca gran parte del corazón, que tapa una arteria, por ejemplo, que lleva mucha sangre al corazón, y mi corazón muere gran parte, o se está muriendo gran parte de este músculo, lo que va a pasar es que el corazón ya no pueda seguir bombeando la sangre que necesita el cuerpo para seguir viviendo. Y ahí lo que me puede dar es que se pare el corazón, ¿ya? Y ahí uno habla de paro. Ya. ¿Se entiende? Sí. Al hablar de paro cardiorrespiratorio, uno habla que en el fondo mi corazón ya no está funcionando y que además no estoy respirando. O sea, estoy en paro. Entonces, en resumen, ¿un infarto me puede dar un paro cardiorrespiratorio? Sí, me puede dar un paro cardiorrespiratorio, pero también puede ser que no me dé un paro cardiorrespiratorio, sino que sea un infarto de menor magnitud, ¿ya? Que no deja de ser importante, pero claramente uno es que está amenazando completamente la vida porque ya estoy en un paro, y en el otro es que puedo tener un poco más de tiempo, de que mi corazón, cuidarlo un poquito más, y que en el fondo no llegar finalmente a la muerte, porque suena fuerte decirlo así, pero si uno no se cuida el corazón, que es lo que nos da la vida, me voy a morir, literalmente me voy a morir. ¿Se aclaró un poquito la duda, señora Patricia? Sí, totalmente, sí. Ya, perfecto. Sí. No otra sé si pregunta. La mía no, doctora, no me quedó claro. Con respecto a lo que usted me decía de los síntomas. Sí, de los síntomas, pero cardiovascular, y cuando esto es cerebral, ¿por eso vascular o no? Ese concepto no lo tengo claro. Cardiovascular se refiere a todo lo que involucra problemas cardíacos y cerebrales. Es que en el fondo nosotros cuando hablamos solamente cardíaco. Cuando nosotros hablamos de cardiovascular, no es solamente el corazón, ya es el corazón y todo el suministro y todas las redes que nos llevan la sangre al cuerpo, ¿ya? El cerebro y el cuerpo entero para funcionar necesitan sangre. Entonces, cuando yo hablo de cardiovascular, me refiero, como le digo, es como que el corazón fuera una bomba y yo tuviese muchas mangueritas para los distintos sectores, ¿ya? Entonces, si yo tengo un accidente cerebrovascular, tengo una alteración a nivel de la vasculatura cerebral, puedo tener este accidente cerebrovascular. No sé si me entiende más o menos. Ya. No se refiere solo al corazón, se refiere a todo, ahora sí, doctora. A todo el sistema que involucra en el fondo el corazón y estas redes que suministran la sangre necesaria para nuestros órganos. ¿Ya? Sí, doctora, ahí sí me queda claro. Ahora entonces, cuando se habla, bueno,
otra vez a mi condición rural, de ruralidad. Cuando se habla de una trombosis en la pierna, ¿eso también está relacionado con lo cardiovascular? Sí, sí, exactamente, porque en el fondo lo que es una trombosis, bueno, son conceptos quizás de repente muy técnicos, así que voy a tratar de decirlos de la forma más clara posible, ¿ya? Cuando yo hablo de una trombosis, significa que yo tenía una manguerita que llevaba la sangre y que algo lo tapó, ¿ya? A eso yo me refiero con una trombosis. Es como, por ejemplo, si usted estuviera en su patio regando con una manguera y de repente se le mete una piedra en la manguera. ¿Qué es lo que pasa? Que no sigue saliendo agua, ¿cierto? Ya, ese es el concepto de trombo. Algo que ocluye este flujo de sangre. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una trombosis en la pierna, significa que hay una obstrucción que no me permite que la sangre circule como debiese circular. ¿Ya? Y eso también me puede traer varios síntomas y signos que yo puedo reconocer. ¿Ya? Y por eso también es importante, como les decía, mantener las patologías a raya. ¿Ya? Porque vuelvo a insistir con el tema de es predecible o no, que me gustó harto el concepto, porque en el fondo si yo no me cuido, claramente va a ser más predecible tener alguna enfermedad cardiovascular que si yo me cuido. Si, por ejemplo, usted, señora Patricia, tiene el colesterol en 400 y yo lo tengo en 200, ¿quién probablemente va a tener alguna alteración mayor? Va a ser usted, porque no se está cuidando, ¿me entiende? Ahora, tampoco en la medicina nunca nada 100%, ¿ah? Nunca nada 100%. De repente hay pacientes que están bien cuidados, que tienen sus exámenes al día, que se han controlado y que también pueden sufrir algún evento cardiovascular, ¿ya? Entonces, por eso es importante darnos cuenta que en el fondo somos un todo y que por eso tenemos que cuidarnos nuestro cuerpo, pero también la genética influye y que también nuestro estado de salud mental, por ejemplo, también influye harto en todas las enfermedades. Le puedo contar que sin ir más lejos, ayer tuve una paciente que era diabética y que se había empezado a sentir mal, tenía el azúcar muy alta en la sangre y le empecé a preguntar y ella me contó que, claro, había tenido unos problemas en casa con su familia y que había descuidado por eso sus patologías como la diabetes, y que se estaba ocupando de ahora de esos problemas que tenía en casa. Entonces, por eso es importante que en el fondo seamos unas personas integrales y tratemos de cuidar nuestra salud por todos lados, por la parte mental, por la parte física, etcétera. Doctora, una pregunta, los varices, la enfermedad o las úlceras varicosas, ¿tiene eso relación también con las enfermedades cardiovasculares o no? Porque como usted habló de que tenía que ver con todo el aparato circulatorio, entonces me da esa duda. Sí, las varices se relacionan más con como particularmente con las venas que existen en la pierna, ¿ya? Cuando existe una dilatación de estas venitas, cuando, por ejemplo, la sangre ya no puede subir de forma normal, porque hay unas válvulas que existen en las venas, ¿ya? Y cuando estas se dilatan o las válvulas no funcionan bien, se empieza a acumular más sangre y se forman estas dilataciones venosas en las piernas, ¿ya? Ahora, si yo no me cuido bien, y además, como le digo, si tengo alguna otra patología de base, puede pasar que efectivamente se genere una úlcera y que después tenga otras complicaciones, ¿ya? Pero como les decía, siempre es bueno mantener los factores de riesgo controlados, porque, por ejemplo, el sedentarismo, el no hacer ejercicio, el no fortalecer la musculatura, también no nos favorecen nada las varices, ¿ya? Si uno fortalece sus piernas, sus músculos, nos va a ayudar a que la sangre suba como tiene que ser y como debiese ser, y así vamos a evitar también el tema de las varices, ¿ya? Ahora, otro tema, como le digo, todo se relaciona. Por ejemplo, si yo soy un paciente diabético y se me llega a reventar una vena o tengo una úlcera en la pierna y estoy mal controlada, ¿qué va a pasar con esa úlcera? No se cierra. No se cierra y por años permanece abierta y realmente siendo un calvario para las personas que la padecen.
Claro, entonces por eso hay que tener mucho ojo con estas patologías, con la diabetes y la hipertensión, que son las más conocidas, y la dislipidemia, las que más escuchamos y lo que yo veo constantemente acá en el CEFAM. Porque en el fondo, si yo no controlo una, puedo descompensar a la otra y así sucesivamente. Y además, como usted dice, o sea, es un calvario para el paciente, es un calvario para el médico también. Y además termina en consecuencias fatales, o sea, amputaciones. ¿Me entiende? Amputación de la pierna, del pie, de los dedos, y nadie quiere estar amputado, para nadie es algo grato llegar a la amputación. Pero todo eso yo creo que podríamos controlarlo si controláramos nuestra patología. Por ejemplo, señora Patricia, si usted es hipertensa, yo le cuento que va a ser hipertensa hasta el último día de su vida, pero lo que tenemos que hacer es mantener esa hipertensión a niveles normales, cosa que usted pueda vivir una vida tranquila, ya, con sus enfermedades. Que en el fondo, lo que yo siempre le digo a mis pacientes, esta es una lucha de la señora Patricia y la doctora Muñoz contra la enfermedad. No es la señora Patricia contra la doctora. Somos las dos las que tenemos que tratar de mejorar. Pero para eso yo le puedo ayudar con mis tratamientos, con mi educación, pero usted tiene que poner de su parte. Porque no sirve de nada que yo le indique 10 medicamentos, le diga todo lo que usted tiene que hacer, si después mañana no me va a hacer caso. ¿Me entiende? Sí, claramente, doctora. Por eso es importante que las personas tengan una buena comunicación con su médico, no le tengan miedo al médico, le puedan contar efectivamente qué medicamento estoy tomando y qué medicamento no estoy tomando, para así poder hacer un mejor tratamiento. Y por ejemplo, no sé, señora Patricia, si usted me dice, ¿sabe qué, doctora? Usted siempre me dice que baje de peso, pero a mí me encantan los dulces y yo no quiero dejar de comer dulces. Entonces busquemos alternativas, señora Patricia, busquemos alternativas para llegar a un acuerdo, pues, para que no sea un cambio tan brusco en su vida, para que no le afecte eso rico, por ejemplo, de comerse un dulcecito, no sé, pues busquemos opciones sin azúcar, veamos con la nutricionista cómo nos puede ayudar, quizás no me hará tan mal comer una vez a la semana un dulcecito, pero lleguemos a un acuerdo entre el médico y el paciente para que así los dos podamos luchar contra estas enfermedades, ¿me entiende? Sí. Ya. Le entendí claramente, doctora. Muy, muy clara su explicación. Ya, muy bien. No sé si quiere hacerme alguna otra pregunta, si quieren yo les puedo comentar de alguna otra enfermedad o... Otra cosa, por ejemplo, hay mucha gente que dice que no va a tomar medicamentos, porque los doctores, qué sé yo, y solamente se atienden con tratamientos que no son farmacológicos. Ya. Eso yo pienso, o sea, personalmente pienso que es un riesgo, pero hay también algunos medicamentos que no sean farmacológicos que ayuden a estas personas, las hierbas, por ejemplo. Bueno, mire, como yo siempre creo en la vida en general, creo que es cosa de equilibrio, ¿ya? Primero, como decíamos siempre, la base de estos tratamientos es el tratamiento no farmacológico, ¿ya? De la hipertensión, de la diabetes, de toda la enfermedad, la base es cambiar mis hábitos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de repente uno ve pacientes con insulina, que se inyectan mucho, que están con una serie de medicamentos, y hay pacientes que son diabéticos también y que están, por ejemplo, con una pastilla al día. Entonces uno dice, ¿por qué? Y en el fondo es porque quizás esa paciente que tiene una pastilla al día trata de hacer dieta, mantiene un peso normal, hace ejercicio, no fuma, por ejemplo, se cuida, ¿me entiende? Sí. Entonces, si usted me dice como en tratamiento no farmacológico, claro que sí es importante, porque es la base de todo, ¿ya? O sea, si le doy 20.000 medicamentos, si usted no se cuida, no mantiene estándares saludables de presión, de peso, etcétera, no va a mejorar, ¿ya? Ahora, lo que son los tratamientos complementarios, por ejemplo, de repente las hierbas o algún otro tratamiento, si usted me dice, ¿funcionan? La verdad es que yo creo que si funciona para el paciente, funciona, ¿ya? Pero no hay que descuidar la otra parte. Por ejemplo, si usted me dice, ¿sabe qué, doctora? Yo me tomo en las mañanas una agüita de orégano y en realidad me hace súper bien, me siento con más energía, me da menos hambre incluso, me deshincha la guatita. Yo le diría, mire bien, señora Patricia, ¿sabe qué? Me parece súper bien que se tome esa agüita de orégano. No abuse de la agüita de orégano, no se vaya a tomar 10 litros al día de agüita de orégano, porque todo en exceso va a estar mal.
pero siga tomando su agüita de orégano y tomándose los medicamentos que yo le voy a indicar, ¿ya? Y por ejemplo, si después, no sé, pues usted me consultó, llegó a mi consulta acá al Cefam porque tenía el colesterol muy alto, ¿ya? Y yo le dejé un medicamento que es la atorvastatina, que es lo que generalmente dejamos acá en Cefam, y usted me dice, ¿sabe qué, doctora? Yo igual voy a empezar a tomar o a hacer dieta, voy a empezar a hacer dieta porque en realidad tomé conciencia de lo que es la dislipidemia, voy a hacer dieta. Ya, pasan 3 meses, 6 meses y yo la vuelvo a controlar. Le veo sus exámenes, señora Patricia, y digo, ¿sabe qué? Efectivamente a usted le bajó el colesterol porque hizo dieta, bajó un poquito de peso, está haciendo un hábito más saludable en su vida. Entonces yo le digo, ¿sabe qué, señora Patricia? Vamos a disminuir la dosis de atorvastatina porque usted se ha portado bien y sus exámenes nos dicen lo mismo, así que la vamos a disminuir. Y de a poquitito, si uno mejora sus hábitos, yo puedo mantenerla con el mínimo de medicamentos, que es algo súper bueno para los pacientes, porque así usted en vez de tomar 10 medicamentos al día, va a empezar a tomar 5. ¿Me entiende? Sí. Pero siempre tiene que ir de la mano con esto que es lo no farmacológico, el hacer dieta, el hacer ejercicio, que como le decía antes a la señora Norma, generalmente uno como médico también quizás cometemos el error de decirle al paciente tiene que bajar de peso, haga ejercicio, pero no le decimos nada más. Igual es fome, es majadero escucharlo siempre. Como yo le digo a modo personal, a mí también me han dicho, sabes que tienes que bajar de peso, tienes que comer mejor, y uno dice, ¿qué voy a estar haciendo caso? Si, ¿para qué? ¿Me entiende? Pero, por ejemplo, el ejercicio es una forma súper interesante de mantenerse activo, de sentirse feliz, porque uno libera endorfina, la hormona de la felicidad cuando hace ejercicio. También cuando uno hace ejercicio, no ahora en tiempo de pandemia, pero antes, por ejemplo, si uno acudía a un grupo de zumba, de adulto mayor que hiciera ejercicio, alguna caminata, también era una instancia para compartir con las personas, ¿me entiendes? Sí. Y así también poder llevar el ejercicio como un estilo de vida, insisto, ¿me entiendes? Sí. O por ejemplo la alimentación. Yo le voy a contar de una señora que venía acá al Cefam y yo la vi hace como un mes, creo, que ella me decía que al principio ya no estaba ni ahí, me decía, doctora, yo no estaba ni ahí con mejorar mi alimentación, no quería comer mejor, yo tomaba mucha bebida, me gustaba la fritura y en realidad no me sentía mal, así que lo seguía haciendo. Pero el día que vino acá al Cefam, venía súper contenta, yo no la conocía y me decía, ¿sabe qué, doctora? Le quiero contar que yo bajé 20 kilos. Y yo le dije, ¿cómo bajó tanto de peso? Cuénteme cuál es la receta, por favor. Y me decía, no, en realidad yo tomé conciencia y dejé de tomar, por ejemplo, bebidas con azúcar. Dejé de comer tanta grasa porque comía mucha grasa y en verdad estaba muy gorda. Y me dice, ¿y sabe lo que descubrí? Y yo le dije, que compraba, por darle un número, 100.000 pesos en bebida al mes, en comida chatarra al mes. Y me dice, y además de alimentarme mejor, de sentirme mejor porque bajé de peso, también ahorré dinero. Claro. ¿Me entiendes? Claro, sí. Lo mismo que pasa con las personas que fuman y dejan de fumar. Si empiezan a juntar el dinero que gastaban en los cigarros, yo lo digo porque yo fui fumadora y en realidad se gasta, sí, pero hace muchos años que dejé eso. Claro. Sí, porque estoy viendo aquí una pregunta de Facebook que dice, ¿qué pasa con las personas que tienen obesidad, pero todos sus exámenes están buenos y no tienen enfermedades cardiovasculares? Es una buena pregunta porque en realidad uno dice, si mis exámenes están buenos y estoy con sobrepeso, estoy un poco gordo, en realidad ahora da lo mismo. Pero hay que poner ojo porque quizás no está siendo una enfermedad cardiovascular en este momento, ¿ya? Pero puede hacerla a futuro. ¿Ya? Puede que, por ejemplo, ahora no tenga diabetes, pero puede que sí a futuro sí la presente, ¿ya? Además que recordar también el punto de la genética, que puedo que yo tenga todos mis exámenes buenos, pero que también pueda presentar una enfermedad cardiovascular o hacer un evento cardiovascular como un infarto, un accidente cerebrovascular, ¿ya? Y la obesidad de por sí también es una enfermedad. Entonces, esa persona que me dice no tengo enfermedades, ser obeso también es una enfermedad. Y es algo que tenemos que combatir y tratar. Además que, por ejemplo, la obesidad
nos permite no ser tan ágiles, no estar tan bien mentalmente tampoco. De repente, cuando uno está más gordito también se siente un poco mal, no le dan ganas tanto de hacer deporte porque le cuesta mucho más. Por ejemplo, también hay personas que han venido acá al CEFAM que pesan 100 kilos y me dicen, doctora, me duele la rodilla. ¿Por qué me puede doler la rodilla? ¿Qué cree usted, señora Patricia, que les digo yo? El peso que está soportando la rodilla. Por supuesto, es como que yo aquí me agarrara un saco de 50 kilos e intentara caminar con eso, o sea, probablemente voy a tener alguna alteración a nivel de mi rodilla, de mis articulaciones, ¿me entiende? Incluso de la columna, cuando uno está con sobrepeso, las embarazadas, por ejemplo, cuando tienen su guatita también les duele la espalda. Imagínense tener un sobrepeso importante y mantenerlo siempre en la vida, ¿me entiende? Entonces, claro que puedo tener mis exámenes normales, no tener una enfermedad cardiovascular ahora, pero eso no significa que estar obeso sea un estado saludable, ¿me entiende? Sí. Por eso es importante considerar, tener en mente que la obesidad también es un problema, también es una enfermedad, y no es como estar obeso y no tener nada más. Ya también es una enfermedad y también es un factor de riesgo para una enfermedad cardiovascular. Entonces, si yo estoy gordo, probablemente, como decía la pregunta, y estoy sano ahora, nadie me asegura que por la obesidad no voy a estar enfermo después. Doctora, ¿y qué pasa con la obesidad de los niños? Porque actualmente se ven muchos niños pequeños que son obesos. ¿Ellos también tienen el mismo riesgo? Sí, en cuanto al riesgo, como le decía, por ejemplo, un niño pequeño que esté obeso probablemente no tenga hipertensión ni diabetes cuando son muy chiquititos porque tienen distinta forma de presentar las enfermedades. Se asocia a que estos pacientes, cuando son gordos y son obesos, cuando sean adultos van a seguir siendo obesos y van a presentar también otras complicaciones cardiovasculares. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante tener en la mente que los hábitos determinan la salud. ¿Me va a creer usted, señora Patricia, que hasta cuando estamos en el vientre materno podemos desarrollar factores para después de adultez presentar enfermedades? También hay que poner mucho ojo en eso, porque en los niños antes teníamos un grave problema de desnutrición a nivel nacional, ¿ya? Pero eso se fue corrigiendo y ahora el problema con los niños es que están obesos. ¿Ya? Sí. Es un problema de malnutrición, pero por exceso, ¿ya? Entonces, es importante que la familia, si se da cuenta que un niño está obeso, lo traiga a controles, pueda determinar que es una enfermedad y que no puede seguir siendo obeso. Los niños es distinto lo que uno tiene que hacer porque los niños van creciendo. ¿Ya? Entonces hay que poner ojo con los nutrientes que uno les da y por eso es importante la atención integral acá en el CEFAM con los distintos profesionales, porque como vuelvo a insistir el tema de la nutricionista, de repente uno no pesca mucho a la nutricionista, la gente no le da el valor que tiene, por ejemplo, una pauta alimenticia que esté correcta, ¿ya? Que me pueda quizás orientar a comer mejor sin ser tan restrictivo, ¿me entiendes? Sino que manteniendo un estilo de vida que sea saludable, ¿ya? Porque también pasa que, por ejemplo, los niños se dan cuenta de esto, de que sus papás están gordos, de que la familia está gorda y les dicen, papá, haz dieta o baja de peso. Y si toda la familia empieza a comer mejor, va a ser un ejemplo para el niño y además los papás van a mejorar sus hábitos alimenticios y probablemente va a mejorar su estado de salud. Gracias, doctora. ¿Me entiende? Sí, clarito. Mire, yo les quería mostrar también, aprovechando a los que nos están viendo, este folleto informativo que hice yo, porque me he dado cuenta también que los pacientes no saben para qué son sus medicamentos y de repente nosotros los médicos no les explicamos con claridad tampoco para qué son. Primero los quiero invitar a que ustedes tengan confianza con su médico y le pregunten para qué sirve, por qué me los tomo, cómo me los tengo que tomar, qué pasa si no me los tomo, ¿ya? Y hice este folleto que le puse aquí, ¿para qué sirven mis medicamentos? ¿Ya? Ahí le puse un dibujito y el nombre. Y dentro de este folleto, lo que yo puse son algunos medicamentos que son de uso rutinario acá en CEFAM,
ya que yo creo que a más de alguno le va a sonar, por ejemplo, el enalapril, el losartán, la metformina, y aquí al ladito les puse para qué son los medicamentos, por ejemplo, el enalapril para la hipertensión, la metformina para la diabetes, ¿ya? Y acá atrás también les puse unas pequeñas definiciones de lo que es la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el hipotiroidismo, para que así los pacientes puedan estar un poco más informados de lo que son sus patologías, ¿ya? Y así sepan por qué se están tomando el medicamento y para qué les sirve, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, los invito a hacerse cargo de sus enfermedades, a tomar un poco más el control de ellas y a utilizar la atención médica como un recurso para ustedes sentirse mejor. No teniéndole miedo al médico y pensando que solamente nosotros lo que queremos, los nutricionistas, los enfermeros, los TENS, los médicos, todo el equipo de salud, lo único que quiere es que usted se sienta bien, ya que usted tenga una salud adecuada. Pero ¿cómo logro eso? Tengo que ser consciente de mis patologías, porque como le digo, señora Patricia, yo puedo darle una lista de cosas que hacer, le puedo dar miles de medicamentos, pero yo después mañana no voy a estar en su casa viendo que se los tome, pues. Claro, no, yo ahí creo que iba la responsabilidad que cada uno debe tener con su salud, porque es el bienestar de la persona, o sea, y me parece muy importante de que el folleto que usted está haciendo, porque eso le va a explicar a los pacientes específicamente por qué se tiene que tomar ese medicamento, o sea, que no es una cosa que se la dan por como el paracetamol, que uno cuando escucha muchas personas que dicen, no, si fui me dieron puro paracetamol. Claro. Eso es muy común escuchar a las personas decir, no, que saco con ir al médico si me dan puro paracetamol, pero es que resulta que el paracetamol cumple una función importante. Exacto, exactamente. Por eso es también importante que la gente sepa para qué, por qué y qué beneficios le da ese medicamento u otro que ustedes le hubieran recetado. Así que me parece muy, muy importante eso. Sí, por eso vuelvo a insistir, hay que estar informado en lo que tomamos, cómo tenemos que tomarlo y como usted dice, para qué sirve, porque en el fondo no hay dolor que duela menos que el que no existe. Entonces, si yo estoy con paracetamol para el dolor y lo dejo de tomar, probablemente me va a seguir doliendo, por darle un ejemplo. Si yo tengo la presión normal y me dejo de tomar los medicamentos, probablemente me va a subir la presión. ¿Me entiende? Entonces, por eso es bueno estar informado de lo que yo estoy tomando y por qué me lo estoy tomando, y así hacernos más conscientes entonces de cómo podemos tratar de mejorar nuestra salud. Uh-huh. Gracias. Excelente, Javiera. Solo manifestar algo, me ha parecido súper importante y excelente la presentación que has hecho. Muy bonito también lo que hiciste de los fármacos para las personas. Y lo que plantea es que el equipo de salud, el médico, la enfermera, la nutricionista, estamos ahí en alguna medida para ayudar a las personas que están con algún diagnóstico o en nuestro caso para estar lo que es promoción durante todo el ciclo de la vida, ¿no? Y que nosotros vamos a apoyar en este cuidado que tenemos que tener cada uno. Y que las patologías cardiovasculares, ¿cierto? Como bien lo planteas, que son una enfermedad, que si se manejan, que si están compensadas, no tendrían que tener las complicaciones. Y es que para eso estamos trabajando todo, en ayudar a las personas, porque este modelo de salud familiar está centrado en las personas. Nosotros somos agentes que estamos alrededor para apoyar en este cuidado. En el caso del médico, apoyar a que las personas mantengan la compensación de sus enfermedades y no tengan las complicaciones, que era la que nos centramos, ¿cierto? Que los infartos cerebrovasculares o al corazón. O sea, si una persona está compensada, no tendría por qué tener una complicación, ¿verdad? Uh-huh. Y lo otro que muy bien explicaste, los factores de riesgo que son modificables. Me pareció súper interesante tu planteamiento también, en que la obesidad es una enfermedad que nos lleva a muchas otras enfermedades y que eso lo podemos mejorar, porque tenemos que hacer actividad física, tenemos que comer alimentaciones saludables, tenemos la nutricionista, o sea, hay agentes de salud que están ahí disponibles para quien quiera ir y no se sientan como que el médico me dijo que me tenía que tomar esto, el médico me retó, la nutricionista me va a retar, o sea, no, porque nosotros estamos para
ayudar en que las personas se mantengan sanas, tengan un bienestar en salud. Así que yo creo que eso es lo más importante y sobre todo el esfuerzo que tú has hecho, como nos mostraba ahí, que te desvives tratando de hacer que las personas entiendan, porque nosotros, lo que tú decías, nos cuesta, ¿cierto? Que nos digan baje de peso, nos cuesta que nos yo pensaba, pero la Jai es súper flaquita, pues imagínate. Es flaquita porque igual hace un esfuerzo. Claro que sí. Entonces claro todos somos personas, entendemos lo que nos cuesta, pero mientras nos mantengamos más saludables vamos a tener mejores años de vida y en mejor calidad. Entonces por eso entendía cuando tú planteas, mira, antes, y pensaba mientras tú decías eso, la alimentación para el diabético es súper rica, comer 5 veces al día, porcionado, alimentos saludables, o sea, ¿cuál es lo malo? Y dice, oh, voy a tener que comer comida de diabético. O sea, la sal. O sea, cuando decíamos, no sé, que sea el hipertenso normal que disminuya la sal. Todos debemos disminuir la sal. Exacto. Por lo que tú planteabas, si mi papá y mi mamá son hipertensos, lo más probable es que mi niñito vaya a ser hipertenso de adulto. Por tanto, la alimentación saludable es para toda la familia, no para el que yo voy a considerar que ese es el enfermo. Sí. ¿Cierto? Así que me parece súper interesante el planteamiento, lo que hemos hablado hoy día, y creo que dejar solo en eso a las personas que tenemos médicos como Javiera, que son jovencitas y que tienen toda esta cercanía con la gente y todo esto que tú estás haciendo para que las personas entendamos. Como dijo la señora Norma al inicio, ahora ya se nos cayó porque está en el campo y tiene mala señal, ¿eh? Pero ella planteaba y dice, beneficiario para mí, paciente para usted, doctora. Claro. Y nosotros la verdad es que ya no usamos el concepto paciente porque todos tenemos que ir entendiendo que somos personas. Personas que todos padecemos lo mismo. La Javi también se está cuidando para no ser hipertensa ni diabética, etcétera. Y yo ya que soy hipertensa tendré que cuidarme y mantener el peso, bajarlo más, para cuando no hacer accidentes vasculares. ¿Cierto? Para no tener las complicaciones. Así que de mi parte, sumamente agradecida, doctora Muñoz León, por su tiempo, por sus explicaciones, y esperamos que siempre vamos a tener como segundas visitas, yo creo, vamos a poder hacer algo más, se nos van a ir ocurriendo más cosas como lo podemos hacer. Así que de mi parte, muchas gracias y invitarte por si quieres estar aquí con nosotros conversando de nuevo. Sí, yo igual agradecida de que me hayan invitado, ojalá que haya podido resolver algunas dudas, traté de explicar las cosas con la mayor claridad posible y en el fondo reiterar la invitación a que todas las personas se hagan cargo de su salud, que se empoderen con su salud, que todos tenemos que cuidarnos, que en familia, si quizás mi papá no quiere dejar de comer tanta grasa, no quiere comer dígale, pero hagámoslo juntos, vamos juntos, bajemos de peso, hagan concurso, ¿quién está más saludable? ¿Quién tiene el colesterol más bajo? Busquen alternativas para poder motivar a la familia, motivarse entre ustedes, motivar a sus amigos, porque en el fondo igual es fome hacerlo solo. Entonces, si yo tengo a alguien al lado que me pueda estar motivando constantemente, puede ser un recurso para yo poder llegar a hábitos más saludables y así sentirme mejor. Seguro que van a sentir una diferencia y como insisto, yo nunca les pido que vayan del cielo así, de 1 a 100, que cambien todos sus hábitos, que sean los super maratonistas, que no coman nada, que bajen 10 kilos, pero sí que lo hagan en forma paulatina, viendo cómo se van a ir sintiendo mejor. Y como decías tú, Lucy, yo también, o sea, todos somos personas y yo también lucho contra esas mismas enfermedades, esas mismas preocupaciones, también trato de cuidarme la alimentación y también me cuesta. No es que porque yo sea médico voy a decir, no como azúcar y que yo no me vaya a comer un pastel, o sea, a mí me encantan las cosas dulces. Entonces, por eso hay que ser equilibrado y por eso ustedes también tienen que tener esa confianza con el médico porque nosotros somos personas igual que ustedes y lo entendemos igual porque tenemos los mismos problemas, ¿ya? Así que vuelvo a reiterar la invitación a hacerse cargo de su salud, a tomar el médico, la nutricionista, enfermera, todo el personal de salud como una alianza para yo sentirme mejor,
Porque como yo les dije, o sea, si ustedes no se toman sus medicamentos, a mí no me va a pasar absolutamente nada. Pero lo que yo quiero es que usted esté bien. Gracias, señora Patricia. Muchas gracias, doctora Muñoz. Yo agradecida, como le digo a veces a la señorita Lucy, todos los días aprendo cosas que no sabía. Así que lo mismo yo creo que le pasa también a la comunidad. Entonces, este espacio donde ustedes nos explican estas cosas tan claras, a nosotros nos enriquece. Así que muchas gracias por estar con nosotras y, como dijo la señorita Lucy, ojalá algún día tenga otro espacio y podamos conversar de este o de otro tema, porque es una forma de llegar como a la masa de la gente y que no es fácil. Sobre todo en estos momentos de pandemia ha sido muy enriquecedor porque la gente no está acudiendo tan asiduamente como lo hacemos en tiempos normales al CEFAM. Así que muy agradecida. Muchas gracias. No, y muy clara. Ahora yo. Sí, muy clarito todo lo que explicó. Gracias. Sí, Normita. Ahora Yo usted. estoy en el aire. ¿Sí? Ahora yo. Bueno, en primer lugar, decirles que corté el mute y el no sé cuánto el otro. Por lo tanto, les escuché perfectamente, pero apenas les estoy mirando sus rostros bellos, se pierde y se corta mucho la comunicación. La señorita Lucy ya hizo el corolario, pero perfecto. Patita lo ha hecho también extraordinario. ¿Qué decirle, doctora? Pura gratitud por este mensaje que nos está entregando en este momento, por la claridad de sus conceptos y que a nosotros nos quedan también claros. Y decir gracias también porque esta instancia me permite a mí como participante de la comunidad rural en la que vivo, poder transmitir, poder multiplicar estos conceptos, aclarar también un poco, en la medida que mi pobreza de vocabulario lo permita, aclarar esto entre mi gente campesina y hacer hincapié en la importancia que usted nos ha manifestado de cómo tenemos que cuidarnos para evitar caer en una gravedad de estas enfermedades, ¿cómo le llaman hoy día? Crónicas, que por desgracia, aunque nos tratamos, y como usted lo ha dicho muy bien, doctora, nos van a perseguir toda la vida, la vamos a tener con nosotros todo, desde que se iniciaron en nuestro cuerpo hasta que Diosito nos llame. Entonces, doctora, felicitarla por esta instancia en que se ha permitido usted el tiempo de poder ilustrarnos, de poner en claridad estos conceptos. Hacerlo nuestro es nuestra tarea, porque ello va a redundar en una mejor calidad de vida que nosotros podamos mantener. Y también, como decía Patita, gracias a esta pandemia, en que no todo ha sido darnos duro ahí, sino que también nos ha puesto oportunidades de poder tener contacto virtual, pero también más directo, con profesionales como usted, doctora, con profesionales como la señorita Lucy también, con profesionales como los nutricionistas. Yo creo que esta pandemia me ha permitido a mí, como campesina, ir en apoyo también de mi gente, de mis vecinos y vecinas, porque por este contacto que tenemos virtual, por los correos, por todo eso, entonces ha habido algo positivo, si algo que rescatar en esta pandemia, yo creo que es esto, doctora, señorita Lucy, Patita. Solo gratitud por esto, por este tiempo que nos ha brindado, gratitud a la señorita Lucy, nuestra enfermera, como ella dice, comunitaria, haber puesto esta plataforma para poder tener este contacto más directo. Desgraciadamente para mí ha sido complicado últimamente que o la señal de internet o las condiciones climáticas, porque en este momento tenemos un fuerte viento en el sector rural, al menos donde yo vivo, y eso también interfiere según los más entendidos, en este caso familiar, mi hija, me dice que eso es lo que interfiere. Pero cuando yo apago cámara y
y audio, los escuché muy bien. Felicitaciones a seguir viviendo esta pandemia de la forma más positiva, cuidándonos. Muchas gracias, doctora. Eso, Muchas gracias, bien. señorita Lucy. Excelente. Un gusto de verte, Patricia. Gracias. Igual, Normita, Ya, gracias. un abrazo. Un abrazo a todas. Ya, pues Igual, de nada, nos ya. vemos. Chao, Adiós. gracias. Chao. Chao. Sí.